Muy bien, amigos. Ahora vamos a ver lo que es el campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico. Y para hacer una explicación del campo eléctrico o el porqué de su existencia, vamos pues a hacer este grafiquito. Vamos a suponer que acá tenemos dos cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos cargas eléctricas, ¿ya? Y esta carga, digamos que estoy dibujando aquí, va a ser positiva. Y esta carga de aquí va a ser negativa, ¿ya? Entonces, a la primera le voy a llamar carga 1 y a la otra le voy a llamar carga 2. Entonces, por las leyes cualitativas de la electrostática, tú sabes pues perfectamente que aquí se van a generar fuerzas de atracción, ¿no? Porque como son signos distintos se atraen, pues, ¿no? Entonces acá voy a dibujar una fuerza de atracción y aquí voy a dibujar otra fuerza de atracción que es la misma, pues, ¿no? Las dos tienen el mismo valor, ¿ya? Aquí se subió un poquito, pero no hay problema, ¿ya? Listo, entonces esta es la fuerza de atracción y esta es la fuerza de atracción, ¿no? Aparecen fuerzas de atracción entonces. Obviamente están separadas a una determinada distancia, ¿ya? Y tú sabes que la fuerza se calcula simplemente con la ley de Coulomb, pues, ¿no? Que dice que es igual a la constante K por el producto de las cargas, ¿no? El producto de las cargas sobre la distancia que las separa al cuadrado. Ya está. Eso ya lo hemos visto en estas últimas clases, ¿no? Esto ya hemos visto, perfecto. ¿Dónde aparece aquí el campo eléctrico? Algo muy simple, mis queridos amigos. Miren, estas cargas, esta carga 1 y esta carga 2, ¿cómo se enteran? ¿Cómo se enteran que tienen que atraerse? Porque si ustedes se dan cuenta, están separadas. Entonces, a ver, ¿quién les avisa que son fuerzas de atracción y no de repulsión, por ejemplo? ¿Cómo hacen para comunicarse entre ellas? ¿Cómo se comunican entre ellas? ¿Que se llaman por celular? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo se comunican entre ellas? Ese es el dilema. Y esto podríamos conversar de esto muchísimo, ¿ya? Y quedarnos mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito más breve, ¿sí? Pues resulta que estas cargas alteran el espacio que las rodea, lo alteran, de algún modo lo alteran, ¿ya? Y este espacio que las rodea, de algún modo, se las ingenia para que haya una comunicación entre las cargas cercanas, incluso entre las cargas lejanas, ¿ya? Este espacio que las rodea, que permite la interacción de las cargas eléctricas, a eso se le llama campo, en este caso campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico, porque como ustedes saben también hay un campo magnético, también hay campo gravitatorio, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar del campo eléctrico, que viene a ser pues yo diría ese ente, ¿no? Esa cosa media fantasmal, ¿ya? Pero que permite la interacción de las cargas eléctricas. Es decir, les avisa cuando tienen que repelerse, cuando tienen que atraerse, ¿ya? Ese es el campo eléctrico. Nosotros felizmente no vamos a estudiar a este campo tan complejo, ¿no? Nosotros del campo eléctrico solamente vamos a estudiar esto que se llama intensidad del campo eléctrico, ¿ya? La intensidad del campo eléctrico, que como pueden ver, simplemente es igual a fuerza sobre carga, yo le llamo a esto la fórmula de la fuerza, y hay otra fórmula de la intensidad del campo eléctrico, que es igualito que la ley de Coulomb, fíjate, la constante K carga sobre la distancia al cuadrado, y yo le llamo a eso la fórmula de la distancia, ¿ya? Entonces, solo vamos a tener dos formulitas aquí, en la intensidad de campo eléctrico. La primera, fuerza sobre carga, y la otra, la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Como tú te darás cuenta, la intensidad de campo eléctrico se mide en Newton, porque fuerza, Newton sobre carga, y la carga se mide en Coulomb. Entonces la unidad es Newton-Coulomb. Y esa unidad Newton-Coulomb no tiene un nombre en especial, ¿no? Se queda simplemente como Newton-Coulomb, ¿ya? Esa es la unidad de la carga, de la intensidad de campo eléctrico. Esa es la unidad de la intensidad de campo eléctrico. Otra cosa importante, amigos, son las líneas de fuerza, ¿ya? Las líneas de fuerza, fíjense ustedes, ¿no? Es un intento que se hace para poder graficar las cargas eléctricas. Por ahora, yo lo que quiero que quede bien claro para ustedes es que son líneas, ¿no? Son líneas que por convención se han dispuesto que salen de las cargas positivas y siempre entran a las cargas
negativas, ¿ya? Entonces, si tenemos fíjense, si tenemos un campo de atracción, digamos, una carga positiva y una carga negativa, miren más o menos cómo son las líneas de fuerza, ¿no? Salen de la positiva y entran a la negativa. Y si tenemos dos cargas iguales, en este caso dos cargas positivas, miren, las cargas salen de la positiva, pero se repelen, ¿no? Se doblan, se dan cuenta, nunca se tocan. Eso es una cosa importantísima en las líneas de fuerza. Nunca se tocan entre sí, nunca se cruzan tampoco, nunca se cruzan, ¿ya? Estas son las famosas líneas de fuerza que nos van a ayudar en algunos problemas. Pero ¿qué es lo más importante que tú tienes que saber aquí, que te tiene que quedar claro, ¿no? Que las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Nunca te olvides de eso, ¿ya? Luego hay mucha literatura, muchas cosas para leer sobre líneas de fuerza. Pero bueno, creo que para el curso que nosotros llevamos no viene mucho al caso, ¿ya? Muy bien amigos, estamos listos entonces para empezar con problemas de intensidad de campo eléctrico, ¿ya? De intensidad de campo eléctrico. Muy bien, empezamos ahora con los problemas de campo eléctrico, o bueno, hablando más específicamente de intensidad de campo eléctrico, ¿no? Y el primer problema nos dice calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto M. Si la carga Q tiene un valor de 32 por 10 a la menos 8 coulombs, ¿no? 32 por 10 a la menos 8 coulombs. Muy bien. En primer lugar, muchachos, es importante darnos cuenta que el punto M, donde tú normalmente vas a calcular ese campo eléctrico, esos puntos M o ese punto P o ese punto X que van a aparecer en diferentes problemas, ese puntito siempre va a ser considerado positivo. ¿Me escuchas? Nunca negativo. Siempre va a ser positivo, ¿ya? O sea, para ti el puntito es un puntito positivo. No es que el puntito tenga una carga eléctrica ni nada, pero tú siempre lo vas a considerar positivo. Eso se hace en todos los problemas, ¿ya? Por convención. Muy bien. Y la carga Q, si tú te fijas, también es positiva. Entonces ya sabes que positivo con positivo, ¿qué se hace? Se repelen. Así como aparece una fuerza de repulsión, también va a aparecer una intensidad de campo de repulsión. Esto no es fuerza, esto es intensidad de campo. Se le conoce con la letra E, no te vas a olvidar que es un vector también, ¿no? Con la letra E. Pero en este caso, esta intensidad de campo va a ser hacia la derecha, o sea, su sentido va a ser hacia la derecha. Vamos a ver que en otros problemas va a ser muy importante graficar la intensidad de campo, así que mejor desde ahora ya nos vamos acostumbrando cómo se grafica dicha intensidad de campo, ¿ya? Muy bien, ahora decimos, ¿y cómo calculamos esto? Fíjate, vas a calcular la intensidad de campo a una determinada distancia, a una distancia de 4 metros exactamente. Ya dije la palabra mágica, distancia. O sea que aquí vas a aplicar la fórmula de la distancia. ¿Y cuál es la fórmula de la distancia? Te la recuerdo. La intensidad de campo simplemente va a ser igual a la constante K por el producto de la carga entre la distancia al cuadrado, ¿ya? Esa es la fórmula, es como la ley de Coulomb, solo que con una sola carga, con la carga que produce campo eléctrico en este caso, ¿ya? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar, ¿no? Fíjate que para los datos, digamos, que tendría para este problema, ahí lo tienes clarito. La carga es 32 por 10 a la menos 8 coulombs. Y obviamente la distancia, como te puedes dar cuenta, es 4 metros, ¿no? La constante K tú ya sabes que es algo repetitivo, por lo tanto simplemente reemplazamos. La constante K tiene el valor de 9 por 10 a la 9, ¿no? 9 por 10 a la 9, y eso va a estar multiplicado por la carga que tiene el valor de 32 por 10 a la menos 8, y todo eso dividido entre la distancia al cuadrado, que es 4 al cuadrado, porque resulta que el 4 ya está en metros, ya acá no se nota bien creo, ¿no? Pero esto es 4 metros, ya 4 metros, el 4 ya está en metros, muy bien. Entonces procedemos simplemente a resolver esto, ¿no? Y eso será igual entonces a 9 por 32, los números con los números, así como hacíamos con la ley de Coulomb, los números con los números, y las potencias de 10 con las potencias de 10. Acá 10, 9 menos 8 queda 10 a la 1, ¿no? Y esto va a ser igual, o partido, perdón, 4 al cuadrado, 16, ¿no? ¿Qué cosa es esto?
la intensidad de campo que estamos hallando, ¿no? Como ves aquí, 16ava 1, 16ava 32, 2, porque justo 32 es el doble de 16. 2 por 9, 18, pero aparte ese 18 multiplica al 10 y quedaría 180, ¿180 qué? Newton sobre Coulomb. No te olvides que la unidad de la intensidad de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, ¿ya? ¿Qué les parece? Ese es el primer problemita que estamos haciendo de intensidad de campo y simplemente es hallar la intensidad de campo a una determinada distancia, ¿no? Por eso hemos aplicado la fórmula de la distancia. Y no te vas a olvidar, el puntito donde nosotros vamos a calcular la intensidad de campo, ese puntito siempre se considera positivo. Siguiente problema. Igualito, mira, determinar la intensidad de campo en el punto N. Si la carga ahora tiene el valor negativo, mira, menos 8 por 10 a la menos 8 coulombs, ¿no? Muy bien, así como dijimos en el problema pasado, este puntito N en este caso, este puntito donde vamos a hallar la intensidad de campo, no te olvides, es considerado positivo. Como esta carga es negativa, porque el problema me dice que es menos 8, no tiene el valor de menos 8, negativo con positivo se atraen, por lo tanto la intensidad de campo en este caso es hacia la carga, ¿te das cuenta? Es una intensidad de atracción. Esa sería mi intensidad de campo, que en este caso voy a calcularla, ¿ya? Aquí no me sirve mucho de verdad graficar porque no me están pidiendo graficar ni nada por el estilo, pero sí es bueno que me acostumbre a hacerlo porque en los problemas, digamos, ya un poquito más complicados, sí es vital hacer el gráfico de la intensidad de campo, ¿ya? Entonces, los datos que tengo para este problema simplemente es que la carga tiene un valor de menos 8 por 10 a la menos 8 coulombs. Y la distancia, como te puedes dar cuenta, es 2 metros. Igual que el problema anterior, voy a hallar la intensidad de campo a una determinada distancia, por lo tanto, la fórmula a aplicar en este caso, ya sabes, es la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿ya? Reemplazamos datos, ya sabes que la constante K tiene el valor de 9 por 10 a la 9, Newton Coulomb al cuadrado sobre Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? Y la carga en este caso es 8, al igual como los problemas de la ley de Coulomb, ya no hay necesidad de reemplazar el signo menos, ya tú simplemente pones 8 positivo por 10 a la menos 8. Te vuelvo a aclarar que el signo menos solo me sirve para graficar la intensidad de campo. Una vez que ya le he graficado, ya el signo menos, digamos, ya cumplió su propósito, ¿no? Su objetivo, entonces ya no tiene razón de ser. Y esto sobre la distancia al cuadrado, o sea, sobre 2 al cuadrado, ¿ya? Al igual como lo hicimos hace un momento, la intensidad de campo simplemente es igual entonces a 9 por 8 y por 10 a la 9 con 10 a la menos 8, aquí queda un 10 todavía, sobre 2 al cuadrado, como te puedes dar cuenta, es 4, ¿no? Entonces, cuarta, aquí queda 2, 9 por 2, 18 por 10, qué coincidencia, ¿no? Sale exactamente igual que el problema anterior, 180 newtons sobre Coulomb, ¿ya? 180 newtons sobre Coulomb. No te vas a olvidar que la unidad de la intensidad de campo es newton sobre Coulomb, ¿no? Fuerza sobre carga. Muy bien, el problema está resuelto, fíjate. La única novedad fue que la carga era negativa y por lo tanto la intensidad de campo cambia de sentido, ¿no? Cambia de sentido. Ahora es de atracción, ya no es de repulsión, ¿no? Muy bien. Siguiente problema. Determinar la intensidad de campo en el punto M. El punto M. Mira, ahora me piden que haya la intensidad de campo en el punto M. Y me dan dos cargas. Ya no me dan una carga, ahora me dan dos cargas. Bueno, ordenándonos, este punto M, como ya tú sabes, es positivo, ¿ya? Positivo, listo. Entonces tú dices, oye, la carga 1 es positiva, fíjate. Y la carga 2, fíjate, es negativa, ¿ya? Negativa, porque la carga 1, ahí está positivo, más 25 por 10 a la menos 8, y la carga 2 es menos 8, o sea, negativa por 10 a la menos 8 coulombs, ¿no? Analicemos primero qué pasa con la carga 1 y el punto M, así como hacíamos los problemas de Coulomb, ¿se acuerdan? Entonces analicemos qué pasa con la carga 1 y el punto M. La carga 1 es positiva, el punto M también es positivo con positivo se repelen, entonces aquí pongo una intensidad de campo, fíjate, de repulsión, ¿ya? De repulsión. Y a esa intensidad de campo, como viene de la carga 1, le voy a llamar E sub 1 también, ¿ya? E sub 1. Ahora, ¿qué pasa con la carga 2?
la carga 2 y el punto M, fíjate que la carga 2 es negativo y el punto M es positivo, entonces se atraen, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Estos se atraen, ¿ya? Se atraen. Ya esto le voy a llamar E sub 2, ¿ya? E sub 2. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la intensidad de campo total que va a haber en el punto M? Como te puedes dar cuenta, esa intensidad de campo total será la resta, pues, entre E sub 1 y E sub 2, ¿no? La resta, lo que salga de esa resta, eso va a ser la intensidad total de campo eléctrico en el punto M. Pero para hallar esa intensidad total de campo en el punto M, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que hallar E sub 1 y luego tengo que hallar E sub 2, ¿no? ¿Cómo voy a hallar E sub 1 y E sub 2? Obviamente con la fórmula de la distancia, con esta fórmula. E es igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Con esa formulita voy a hallar E sub 1 y E sub 2. Empecemos hallando E sub 1. Entonces pongo E sub 1 es igual. La constante K para todo caso siempre va a ser 9 por 10 a la 9, ¿ya? 9 por 10 a la 9. Por la carga. La carga 1 es 25 por 10 a la menos 8, ¿ya? Por 10 a la menos 8. Sobre la distancia al cuadrado. La distancia, fíjate, la distancia de la carga 1 al punto M es todo esto, todo eso. Y todo eso es 3 más 2, 5. 5 metros, fíjate que está en metros, entonces 5 al cuadrado, ¿ya? Esto es metro por si acaso, y esto de acá también es metro, pues, ¿no? Entonces 5 metros es, ¿no? Entonces 5 al cuadrado. Por lo tanto, esto es igual, aquí nos podemos dar cuenta que rápidamente, ¿no? Nos damos cuenta que esto se va a simplificar, ¿no? Esto se va a simplificar, entonces aquí va a quedar 5 al cuadrado 25, se va con este 25, y aquí queda simplemente un 9, y 10 a la 9 con 10 a la menos 8 sería 10, y 9 por 10 es 90 newton sobre coulomb. Ya tengo la intensidad de campo 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hallar la intensidad de campo sub 2, ¿ya? Sub 2, igual. Esto va a ser igual a 9 por 10 a la 9, en primer lugar, 9 por 10 a la 9. Todo eso por la carga 2, que es 8, ya sabes que no reemplazo signos, por 10 a la menos 8, ¿no? Y todo eso sobre la distancia al cuadrado, la distancia de la carga 2, fíjate, al punto M es 2 metros. La distancia de la carga 2 al punto M es 2 metros. Esos 2 metros al cuadrado. Para sacar también la respuesta inmediatamente, 2 al cuadrado es 4, cuarto aquí sería 1 y cuarto aquí sería 2, ¿no? Entonces 9 por 2 es 18, 18. Aquí queda fíjate, queda un 10, 10 a la 9 con 10 a la menos 8 quedaría 10, y 10 por 18 es 180 newton sobre coulomb, ¿ya? Newton sobre coulomb. Por último, tú ves que aquí hay un vector E sub 2, una intensidad de campo E sub 2, que tiene el valor de 180. Aquí ves que hay otro vector, otra intensidad de campo hacia la derecha, pero este tiene el valor de 90. Como te das cuenta, aquí restamos y el que gane es 180, y el sentido de 180 es hacia la izquierda. La resta sale 90 newton sobre coulomb, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ya le ponemos ahí hacia la izquierda porque el mayor pues es 180, ¿no? 180 es el que gana. ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo se hacen estos problemitas, ¿no? Mira cómo se hacen estos problemitas, cómo he tenido que hallar primero E sub 1, E sub 2 y luego restarlos. ¿Y por qué me di cuenta que tengo que restarlos? Porque los he graficado. Aquí te das cuenta qué importante es graficar. Gracias a que los he graficado me di cuenta que hay que restarlos. Si no los graficaba, imagínate, ni cuenta me hubiera dado qué tenía que hacer después, ¿no? Entonces en este caso hay que restarlos, ¿ya? Siguiente problema. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto M, ¿no? Sabiendo que Q sub 1 es más 6 por 10 a la menos 8 coulombs y Q sub 2 es menos 8 por 10 a la menos 8 coulombs, ¿no? Muy bien, si te das cuenta, un problema muy parecido al anterior. Ahora el punto M está dentro, digamos, del espacio de las cargas. Y este punto M, como tú bien sabes, ya sabes que es positivo, ¿no? La carga 1 en este caso también es positiva, fíjate, pero la carga 2 es negativa. Entonces yo agarro y digo, oye, vamos a graficar primero E sub 1 y E sub 2 como el problema anterior, ¿no? Entonces yo digo, oye, la carga 1 y el punto M, ¿qué se hacen? Como ambos son positivos, se repelen, mira. Entonces aquí aparece así un vector, digamos, una intensidad de campo que va a ser E sub 1, ¿ya?
Listo. Oye, la carga 2 y el punto M, ¿qué se hace? Se atraen, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y fíjate, el vector, digamos, la intensidad de campo para 2 también aparece en el mismo sentido. Mira, ahí está, ¿no? En el mismo sentido. Y esto vale E sub 2. ¿Te das cuenta? Entonces ahora yo digo, ya, y para hallar entonces el E total, o sea, la intensidad de campo total, ahora ya no voy a restar. Ahora tengo que sumarlos, porque los dos se van hacia la derecha y la respuesta va a ser hacia la derecha, obviamente, ¿no? Pero tengo que sumarlos. ¿Ya? Te vuelvo a decir entonces, qué importante es el gráfico, ¿no? Es importante saber graficar las intensidades de campo eléctrico. Y siempre empezamos porque el puntito en cuestión donde vamos a calcular la intensidad es positivo, ¿ya? No te olvides. Muy bien, lo que viene ahora ya simplemente es la parte operativa, no sea, entre comillas, la parte fácil, ¿ya? Fíjate, entonces tú acá tienes, ¿no? La fórmula que vas a aplicar obviamente es E es igual a la constante K, ¿no? Por la carga sobre la distancia que separa a la carga y el punto en cuestión al cuadrado, ¿ya? Entonces, igualito que el problema anterior, hallamos primero E sub 1. E sub 1 va a ser igual entonces a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 6 por 10 a la menos 8 sobre la distancia, en este caso fíjate, la distancia de la carga 1 al punto M es 3 metros, ¿ya? Entonces 3 al cuadrado, ¿no? Y esto sale, fíjate, se va 3 al cuadrado con 9, queda un 6, 10 a la 9 con 10 a la menos 8 es 10, 10 por 6, 60 newton sobre Coulomb. Ya tengo E sub 1, igualito hallamos E sub 2, ¿no? E sub 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, ¿no? Eso por la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 8, y todo eso sobre la distancia al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual, 2 al cuadrado es 4, cuarta es 1, aquí cuarta sería 2, 2 por 9, 18, 18 por el 10 que queda aquí, igual que hace un momento, 180 newton sobre Coulomb. Mucho está saliendo esa respuesta de 180, ¿no? Muy bien. Y por último, entonces, en este caso, como el vector 1, digamos, es E sub 1 y vale 60, y este es E sub 2 y vale 180, entonces se suman, ¿no? Entonces el E total va a ser igual a 180 más 60, y eso simplemente es 240 newton sobre Coulomb, y obviamente hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. ¿Listo? Problema. Determinar la distancia x para que la intensidad de campo eléctrico en el punto M sea nulo. Ah, caramba. Aquí ya me piden otra cosa. Fíjate, ¿no? Y hay algo más, ¿no? Las cargas me las dan medias raras, ¿no? Q sub 1 es igual a menos 9 Q sub 2. A ver, vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Entonces, este es el punto M, ya sabes. Este punto es positivo, ¿no? No te vas a olvidar, ese punto es positivo. Pues bien, vamos a poco ir, digamos, armando el problema, ¿ya? Entonces acá hay dos cargas, mira, una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2, ¿ya? Una carga Q sub 2. Pero el valor de la carga Q sub 1 equivale a decir menos 9 veces la carga Q sub 2. Eso es lo que vale Q sub 1. Q sub 2 vale Q sub 2. Pero Q sub 1 vale menos 9 Q sub 2. En otras palabras, mi querido amigo, Q sub 1 es negativa, ¿ya? Y Q sub 2, fíjate, es positiva, ¿te das cuenta? Q sub 1 es negativa y Q sub 2 es positiva, ¿ya? Porque Q sub 1, para hallar el valor de Q sub 1, tienes que multiplicar a Q sub 2 por 9, pero no solo eso, tienes que ponerle un signo menos adelante. Entonces Q sub 1 va a salir negativa, ¿ya? Como de Q sub 2 no me dicen nada, yo asumo que Q sub 2 entonces es pues positiva. Si no me hubieran dicho que Q sub 2 es negativa también, ¿no? Muy bien. Entonces ahora yo voy a graficar mis vectores, pues, ¿no? Mis intensidades de campo, por ejemplo. Q sub 1, que es negativo, ¿no? Con la carga M se atraen, ¿te das cuenta? Se atraen. Entonces aquí viene un campo de atracción, ¿ya? Un campo de atracción que le voy a llamar E sub 1, listo. Mientras que Q sub 2, que es positivo, y el punto M, que también es positivo, se repelen. Entonces aquí aparece otro campo que le voy a llamar E sub 2, ¿ya? E sub 2. Pero la condición es que el campo en el punto M sea nulo, en otras palabras, no exista, se anule.
¿no? Está como quien dice en equilibrio, ¿ya? ¿Y qué me trae a mí eso? ¿Qué me hace pensar eso? Eso simplemente me hace pensar que en el punto M, mis queridos amigos, E sub 1 es igual a E sub 2, ¿ya? En el punto M, E sub 1 es igual a E sub 2. Eso es lo que yo me tengo que dar cuenta. Como aquí de por medio hay distancias, la fórmula de E que voy a aplicar obviamente es la constante K por la carga en cuestión sobre la distancia al cuadrado, ¿ya? Muy bien, eso vamos a poner acá. Entonces, en vez de E sub 1, voy a poner la constante K por la carga 1, se supone, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? De la carga 1, entonces vamos a poner así, ¿ya? Distancia 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la constante K por la carga 2, ¿no? Y sobre la distancia de 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿no? Muy bien, estamos de acuerdo. Perfecto, ya está. Vamos desarrollando eso. Lo primero que me doy cuenta, fíjense, es que las constantes K se simplifican, se van, ¿no? En vez de carga 1, ¿qué voy a poner? 9 Q sub 2. Alguien me dice, y el signo menos, ya sabes que el signo menos más que nada me interesa para graficar los vectores. Después ya no es tan importante, ¿no? En vez de la distancia 1, ¿qué voy a poner? Fíjate que la distancia de la carga 1 al punto M es pues todo, es decir, x más 5. Y esto es x más 5 al cuadrado, x más 5 al cuadrado, ¿ya? Esto es igual. En vez de la carga 2, ¿qué voy a poner? Nada, pues carga 2 nomás, carga 2, ¿no? Y en vez de la distancia 2, ¿qué voy a poner? Fíjate que la distancia 2, la distancia de la carga 2 al punto M, es 5. Entonces yo pongo 5 al cuadrado, ¿ya? Listo. Lo siguiente que yo veo es que carga 2 y carga 2 también se van. Y mira lo que va quedando, ¿ah? Va quedando 9 sobre x más 5 al cuadrado, ¿ya? Y esto es igual a 1 sobre 5 al cuadrado, ¿ya? 1 sobre 5 al cuadrado. No te olvides que delante de esta q sub 2 hay un 1, pues, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, alguien por ahí estará pensando, oye, eso es una ecuación cuadrática, no tengo que resolver ese producto notable. No, mira lo que aquí se estila hacer, ¿ya? Se estila hacer lo siguiente. Sacas raíz cuadrada a esto y sacas raíz cuadrada a eso, ¿ya? ¿Y qué te va a quedar? 3 sobre x más 5 es igual a 1 sobre 5, ¿no? Porque 5 al cuadrado, raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5 nomás, pues, ¿no? Listo, y estamos listos para resolver esto, ¿no? 5 por 3 es 15. Esto es igual, 1 por x más 5 es x más 5. El 5 pasa restando al otro lado. ¿Y cuánto te queda x? X sería 10. ¿10 qué? 10 metros, ¿ya? Entonces, el valor de x tiene que ser 10 metros para que el campo resultante en el punto M sea nulo, bajo las condiciones mostradas, pues, ¿no? Bajo la condición que la carga 1 es menos 9 veces la carga 2, ¿ya? Entonces, fíjate este problemita, aquí lo más importante ha sido darnos cuenta que en el punto M los campos tienen que ser iguales, pero de sentidos contrarios, ¿no? Iguales, pero de sentidos contrarios, ¿ya? Para que ahí, digamos, el campo resultante en el punto M sea nulo. Y otro problemita que ustedes ya lo pueden hacer, ¿no? Determinar X para que la intensidad de campo eléctrico en P sea nula. Y aquí sí te da el valor de las cargas, ¿no? La carga 1 es 4 por 10 a la menos 8 y la carga 2 es menos 9 por 10 a la menos 8, ¿no? Bien, vamos a graficar entonces las carguitas. A ver, es importante graficar primero. Entonces, aquí este puntito P es positivo. La carga 1, fíjate, es esta, ¿eh? La carga 1 es esta, ¿no? Esto es positivo. Y la carga 2, que es la de aquí, viene a ser negativo, ¿ya? Cuídate aquí que mira, aquí es Q sub 2 y aquí es Q sub 1, ¿ya? Muy bien. Ya está. Ahora, nosotros ya sabemos, ¿no? Nosotros ya sabemos entonces que la carga 1 y el punto P se repelen. Entonces, aquí aparece ahora, esta es la intensidad 1, ¿no? Esta es la intensidad 1. Mientras que la carga 2 y el punto P se atraen. Ah, ya, esta es la intensidad 2, ¿no? Esta es la intensidad 2.
A lo mejor alguno de ustedes está pensando, ¿qué hubiera pasado si Q2 también era positivo, ¿no? Y también se repelían y los dos campos iban hacia la derecha. En ese caso era imposible que en el punto P el campo sea nulo. No podía ser el campo nulo en el punto P, eso hubiera sido imposible, ¿ya? Muy bien, pero en este caso está bien, porque ya sabes que el siguiente paso simplemente es plantear y decir, ya, quiere decir entonces que E sub 1 es igual a E sub 2. De ahí arrancamos, ¿no? Porque para que sea nulo el campo en el punto P, E sub 1 y E sub 2 tienen que ser iguales y anularse, ¿no? Anularse mutuamente. ¿Qué fórmula voy a aplicar? La fórmula de la distancia. La misma fórmula, la fórmula de la distancia. Entonces, en vez de E sub 1, ¿qué voy a poner? La constante K, la carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Y en vez de E sub 2, ¿qué voy a poner? La constante K, ¿no? La carga 2 sobre la distancia de 2 al cuadrado, ¿ya? Lo primero que veo, como ya ustedes se dieron cuenta, es que las constantes K se van. Voy a reemplazar, ¿de acuerdo? En vez de carga 1, ¿qué voy a poner? 4 por 10 a la menos 8, ¿ya? Y todo eso dividido entre la distancia 1. Fíjate que la distancia de la carga 1 al punto P en cuestión es X. Esa es la distancia, ¿no? Solo eso es la distancia, entonces es X. Entonces acá le pongo X al cuadrado. ¿Y qué voy a poner en vez de carga 2? La carga 2 es 9, no te olvides, el signo no lo pongo. 9 por 10 a la menos 8, ¿ya? Y fíjate que la distancia de la carga 2 al punto P en cuestión es todo eso, mira, todo esto, todo eso, ¿no? O sea, 10 más X, ¿ya? Entonces aquí le ponemos 10 más X y todo eso al cuadrado, ¿ya? Todo eso al cuadrado. Listo. Lo siguiente que veo, fíjate, es que 10 a la menos 8 y 10 a la menos 8 también se simplifican. Y para no estar escribiendo de nuevo, aquí queda 4 sobre x cuadrado y aquí queda 9 sobre 10 más x al cuadrado. Entonces el siguiente paso, ya sabes, es sacar raíz y sacar raíz, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa quedaría? 2 sobre x es igual, y para el otro lado quedaría 3 y acá 10 más x, ¿ya? 10 más x. Listo. Ya tienes, mira, esa ecuación, ¿no? Que ya es mucho más sencilla. Multiplicamos en cruz como ya estamos acostumbrados a hacer este tipo de ecuaciones. Y aquí quedaría 2 que multiplica a 10 más x. Y para el otro quedaría simplemente, para el otro lado, 3x, ¿no? Entonces aquí va a quedar 20 más 2x. Esto es igual a 3x, ¿no? El 2x pasa restando y al final te queda que x es igual a 20 metros, ¿ya? X es igual a 20 metros. Ese es el valor de x para que el campo en el punto P sea pues nulo, ¿no? Para que el campo en el punto P sea nulo, ¿ya? Ese tiene que ser el valor de x, ¿de acuerdo? Siguiente problema. Determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto B, ¿ya? Si Q sub 1 tiene más 4 por 10 a la menos 8 coulombs, y Q sub 2 es menos 3 por 10 a la menos 8 coulombs. Este es el punto B, por si acaso, ¿ya? Este es el punto B, se le ve medio raro a B, ¿no? Ese es el punto B, o sea, el ángulo recto, ¿ya? Listo. Entonces, como ya es costumbre, vamos a dibujar los campos eléctricos, ¿no? En primer lugar, Q sub 1, fíjate, es positivo. Esto es positivo, ya, positivo. Q sub 2 es negativo, mira, esto es negativo. Y el punto B en cuestión, no te vas a olvidar, es positivo, ¿no? Ese puntito es positivo. Entonces yo digo, positivo con positivo se repelen. Aquí aparece, mira, un campo de repulsión en este sentido, ¿no? En ese sentido, ya está. Ese viene a ser E sub 1, digamos. Ahora, la carga 2 y el punto B se atraen porque uno es negativo y el otro es positivo. Mira, aparece un campo como quien dice hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿te das cuenta? Y este sería E sub 2, ¿ya? En este caso, ¿cómo hallamos el campo resultante? El campo resultante no va a ser sumando los vectores o restando los vectores, por lo menos aritméticamente, no. El campo resultante se halla, ¿no? Formando aquí un paralelogramo y trazando esta diagonal. Ese va a ser, digamos, el campo resultante. Y matemáticamente, ¿cómo hallamos este campo resultante? Aplicando un Pitágoras. Aplicando un Pitágoras simplemente a E sub 1 y a E sub 2. Simplemente vamos a aplicar un Pitágoras para hallar ese campo resultante, ¿ya?
Muy bien, estamos listos, así como los problemas anteriores, hay que hallar primero E sub 1, hay que hallar E sub 2 y luego aplicamos un Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, hallamos E sub 1, ya sabes, con la fórmula de la distancia, ¿no? E sub 1 entonces va a ser igual a la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, o sea, 4 por 10 a la menos 8, ¿no? Sobre la distancia al cuadrado. Alto aquí. No habíamos reparado en eso. Fíjate, la hipotenusa es 3 raíz de 2. Esto es 45 grados. Esto es 90 grados. Obviamente esto es 45 grados, ¿no? Entonces tú sabes que en un triángulo rectángulo 45 con 45, esto vendría a ser X, digamos, y esto también es X. Los catetos son iguales, ¿no? Los catetos son iguales. La pregunta es cuánto vale X. Puedes aplicar ahí un teorema de Pitágoras para variar y sería cateto al cuadrado, X al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, X al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 3 raíz de 2 al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Entonces aquí, 2x al cuadrado es igual, 3 al cuadrado es 9, y raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿no? Entonces fíjate, se van los dos y queda que x es la raíz cuadrada de 9, o sea que x vale 3 metros en este caso, ¿no? X vale 3 metros. Por lo tanto, ya tenemos nuestros catetos, ¿ya? Ya tenemos nuestros catetos, ¿no? Los catetos simplemente tienen el valor de 3 metros, ¿ya? Esta distancia entonces de la carga 1 al punto B es 3 metros y esta distancia de la carga 2 al punto B también es 3 metros, ¿ya? En general, amigos, cuando ustedes vean que la hipotenusa, digamos, es 5 raíz de 2, cada cateto vale 5, 5. Si es 99 raíz de 2, cada cateto vale 99, 99, ¿no? Bueno, ya tenemos la distancia y eso sería 3 al cuadrado porque está en metros, ¿no? Esto es igual entonces, fíjate, 3 al cuadrado se va con 9, aquí queda un 4, ya sabes que sobra un 10 y 4 por 10, 40 newton sobre coulomb, ¿no? Entonces hallamos ahora E sub 2, E sub 2 va a ser igual a 9 por 10 a la 9, ¿no? Esto por la carga 2 que es 3 por 10 a la menos 8. Y todo eso sobre la distancia al cuadrado que como te puedes dar cuenta es 3 al cuadrado. Igual, 9 se va con 3 al cuadrado. Aquí queda un 3 y un 10 y 3 por 10 sería 30 newton sobre coulomb, ¿ya? A lo mejor más de uno de ustedes se está dando cuenta ya cuál es la respuesta, pero si no nos damos cuenta yo diría entonces la E resultante al cuadrado va a ser igual a E sub 1 al cuadrado, o sea 40 al cuadrado, más E sub 2 al cuadrado, o sea 30 al cuadrado. Así hallamos la E resultante, ¿ya? O sea, la intensidad de campo resultante simplemente la hallamos aplicando un Pitágoras, ¿no? O sea que la E resultante al cuadrado es igual, 4 por 4, 16, 1600 más 30 al cuadrado sería 900, ¿no? O sea que la E resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de esto. Y como ven ustedes, la suma de eso, 9 más 6 es 15, es 2500, ¿no? Y la raíz cuadrada de 2500 simplemente es 50, ¿50 qué? Newton sobre coulomb, ¿ya? Esa sería la E resultante. ¿Se dan cuenta? Ya no es como los problemas anteriores que se sumaba, se restaba, ¿no? Ahora como forma un ángulo de 90 grados, aplicamos pues el teorema de Pitágoras y así hallamos la E resultante, ¿ya? Problema. Indicar en qué dirección se mueve la carga Q de más 5 coulombs, no considerar el efecto de la gravedad. O sea, esta carga Q no tiene peso, ¿ya? No vamos a considerar para nada el peso de la carga Q. Muy bien. Miren, esto ya es otro tipo de problema y solo me están pidiendo que indique en qué dirección se mueve, o sea, hacia dónde va, hacia la izquierda o hacia la derecha, esta carga, ¿no? Se mueve en la dirección 1, se mueve en la dirección 2, en la dirección 3, en la dirección 4, en la dirección 5, ¿no? Bien, siempre aquí ya el problema ya es de otro tipo. Aquí te dan esas líneas con flechitas que se llaman líneas de fuerza, ¿te acuerdas? Y siempre que veas las líneas de fuerza, nunca te olvides, ¿ya? Que las líneas de fuerza salen de una carga positiva y siempre van buscando las cargas negativas. Entonces, esto es algo así, mira,
Es como que aquí hay una gran carga positiva y de ahí están saliendo estas líneas de fuerza, y estas líneas de fuerza están yendo a una gran carga negativa que las espera al otro lado, ¿te das cuenta? Ahí van las líneas de fuerza. Ahora, si a ti te dicen que la carguita en cuestión, esta carga Q, es positiva, ahí se ve clarito el signo más, ¿no? Este signo más, fíjate, ¿no? Pues positivo, ¿no? Positiva, la carga es positiva. Entonces tú ya estás pensando, pues, que esta carga grande que está al otro lado de donde salen estas líneas de fuerza también es positivo, y ya sabes que positivo con positivo se repelen, o positivo con negativo se atraen. Entonces, por el lado que tú lo veas, te vas a dar cuenta que hay una fuerza hacia este lado, ¿no? Hacia este lado, hacia el lado de la derecha, ¿ya? Hay una fuerza, ¿no? de atracción y de repulsión a la vez. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover? Dime, ¿en qué dirección se mueve la carga Q? Se mueve en la dirección de 1, ¿no? En dirección de 1, o sea, se está yendo a la derecha, ya se está yendo a la derecha. ¿Qué hubiera pasado si la carguita hubiera sido negativa? Si la carguita hubiera sido negativa, se iba en la dirección de 4, ¿no? O sea, se hubiera movido hacia la izquierda, obviamente, porque negativo se atrae con positivo y negativo con negativo se repelen, pues, ¿no? Entonces, no te olvides, ¿ya? Aquí en este problemita, el consejo, lo que hemos aprendido es que siempre que veas estas líneas de fuerza, nunca te olvides, las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. Entonces, es bueno dibujar una gran carga positiva de donde salen y una gran carga negativa hacia donde va, ¿de acuerdo? Siguiente problema. Si la carga Q tiene menos 3 coulombs, ojo, negativos, está en equilibrio, calcular la tensión en la cuerda. Si la intensidad de campo eléctrico es 5 newtons sobre coulombs y la masa es de 4 kilogramos. Muy bien. Fíjense, si este hubiera sido un problema de estática sin el campo eléctrico, qué fácil hubiera sido, ¿sí o no? Porque estos son problemas de estática, ¿ya? Mira, acá dibujas el peso. Este es el peso, esa fuercita que siempre va dirigida hacia abajo. ¿Y te acuerdas cómo se calculaba el peso? Simplemente se multiplica la masa por la gravedad. Entonces, este peso, si la masa es 4 kilogramos y lo multiplicamos por 10, entonces este peso tiene el valor de 40 newtons, ¿sí o no? El peso tiene el valor de 40 newtons. La tensión en la cuerda, obviamente, está hacia arriba, ¿no? La tensión de la cuerda es la que contrarresta, pues, el peso, por decirlo así. Y esta tensión viene así, ¿no? Esa es la tensión de la cuerda. ¿Y cuánto valdría la tensión de la cuerda? Te pregunto, ¿no? Si no hubiera habido campo eléctrico, esta tensión de la cuerda hubiera tenido el valor de 40 newtons, ¿sí o no? Hubiera sido el problema más fácil que puede haber de estática, ¿no? Te dan el peso, te dan una cuerdita y te dicen, oye, ya la tensión de la cuerda. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, por lo tanto, T es igual a 40 newtons. Pero aquí tenemos un problema. Hay el campo eléctrico. Y eso le va a dar una complicación adicional, ¿ya? En primer lugar, mira, lo que tenemos que hacer es esto. Que hayamos graficado la tensión y el peso está muy bien. Eso está muy bien porque teníamos que graficarlos. Pero ahora hay que graficar la fuerza eléctrica. ¿Hacia dónde se irá la fuerza eléctrica? Y lo primero que quiero que te des cuenta es que esta carga es negativa. Mira, negativa. Esta carga es negativa. Ahí lo dicen, ¿no? Mira, negativo, ¿ya? Negativo. La carga es negativa, ¿ya? La carga es negativa. Y no te olvides que estas son líneas de fuerza y se están yendo hacia arriba. Y no te olvides que estas líneas de fuerza se supone que salen de una gran carga positiva. ¿Y hacia dónde van? Van hacia una gran carga negativa. Por lo tanto, si esto es negativo y esto es negativo, esta carga con lo de arriba se repele, pero con lo de abajo se atrae. ¿Te das cuenta? Esta carga que es negativa se atrae con la gran carga positiva que debe haber abajo, de donde salen esas líneas de fuerza. Por lo tanto, aquí aparece una fuerza que le voy a llamar fuerza eléctrica, ¿ya? Una fuerza hacia abajo también. Aparte del peso, aparece una fuerza hacia abajo, que es la fuerza de repulsión o la fuerza de atracción, ¿no? que están provocando estas cargas que generan estas líneas de fuerza, ¿ya? Y esta le vamos a llamar fuerza eléctrica, ¿ya? Fuerza eléctrica. Entonces, ahora quiero que te des cuenta de lo siguiente. La fuerza eléctrica antes, nosotros la calculábamos, ¿te acuerdas? Con la ley de Coulomb, la constante K, carga 1, carga 2, sobre la distancia al cuadrado. Así calculamos la fuerza eléctrica, ¿no? Entre dos cargas. Pero aquí no te dan el valor de las cargas. Pero no te olvides que hay una fórmula que dice intensidad de campo eléctrico es fuerza sobre carga. Y esta fuerza también es la fuerza eléctrica. Si de ahí despejas esta fuerza eléctrica, la carga pasa multiplicando y mira lo que queda.
fuerza eléctrica es igual simplemente a EQ, ¿ya? Esta es otra fórmula para fuerza eléctrica, que en este caso, esa fórmula nos va a servir, ¿ya? Fíjate, si yo calculo la fuerza eléctrica va a ser simplemente igual a E. ¿Cuánto vale E? 5 newtons sobre Coulomb, o sea, 5 por Q. ¿Cuánto vale Q? 3 coulombs. No, negativo. No, ya sabes que acá no se ponen los signos negativos, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a 15 newtons. Ya tengo el valor de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica vale 15 newtons. Entonces, quiero que te des cuenta de lo siguiente que voy a hacer ahora. Tienes aquí un peso, que es 40 newtons. Tienes aquí una fuerza eléctrica, que es 15 newtons. Y te están pidiendo aquí una tensión, y obviamente hay equilibrio. Ojo, hay equilibrio aquí, ¿ya? Aquí va a haber equilibrio, ¿no? Dice, está en equilibrio, o sea, hay equilibrio, no hay problema de movimiento acá. Oye, te pido que hayas la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Fácil, pues, ¿no? Fuerzas hacia arriba es igual a fuerzas hacia abajo, o sea que la tensión es igual a 40 más 15, ¿sí o no? Por lo tanto, la tensión simplemente es igual a 55 newtons. Ese es el valor de la tensión, ¿ya? ¿Por qué se complicó el problema? Por la aparición de esta fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En primer lugar, saber graficarla bien. ¿Cómo la graficamos? Teniendo en cuenta que estas líneas de fuerza siempre salen de una carga positiva y siempre van a una carga negativa, ¿ya? Y luego calculándola, pero ya no la vas a calcular con la ley de Coulomb, la calculas con la fórmula de la intensidad de campo eléctrico. De ahí te sale que la fuerza eléctrica es EQ. Entonces ya tienes una nueva fórmula para fuerza eléctrica para estos casos, que simplemente es EQ, ¿no? Ya vemos que la otra formulita también tiene su aplicación, pues obviamente, ¿no? Aquí ya no aplicamos la fuerza de la distancia, obviamente. Muy bien, sigamos. Y hagamos este problemita más, ¿ya? Una esfera cargada de 30 newtons de peso reposa en el seno de un campo eléctrico uniforme. Hallar la tensión T. Mira. En esa misma línea, ¿ya? En esa misma línea, la esferita tiene un peso, ¿ya? Entonces es un problema de estática, ¿ya? Entonces dice que reposa, ¿no? O sea, hay equilibrio. Aquí no hay movimiento, hay equilibrio. Esta esferita, amigos, tiene una fuerza hacia abajo que es el peso, ¿ya? El peso. Lo vamos a poner con rojito, ¿ya? El peso que es 30 newtons, ¿ya? Listo, perfecto. Aquí hay una cuerda, mira, hay que hallar la tensión de esta cuerda. Esta cuerdita, mira, tiene aquí esta dirección, pues, ¿no? Esa va a ser la cuerda, va a jalar obviamente hacia la pared la cuerda, ¿no? Y no te olvides, estas son líneas de fuerza del campo eléctrico. Estas salen de una carga positiva y van siempre a una carga negativa. No te olvides de eso. Y entonces tú dices, oye, positivo, y esta carga también es positiva. ¿Qué se hacen? Se repelen. ¿Y qué se hace con eso? Se atraen. ¿Y cómo se repelen o se atraen? En la dirección del campo eléctrico. O sea, así, ¿ya? Así, así. Esto es, fíjate, ya está. Y esta es la famosa fuerza eléctrica. Y esta fuerza eléctrica ya sabes que es muy fácil de calcular, ¿no? Se calcula con EQ, pero bueno, creo que en este caso no va a ser necesario incluso calcularla, ¿ya? Listo. Entonces, fíjate que el ángulo es 37 grados, el horizontal y el campo eléctrico. Quiere decir que si yo aquí prolongo, mira, prolongo, este angulito es 37 grados, ya 37 grados. Ya sabes que si por aquí levanto una vertical, si esto es 37, esto es 53, ¿no? Y esto ya sabes que es 90, 90 y 90, ¿ya? Muy bien, vamos a recordar entonces nuestro querido amigo Lamy, ¿no? Nuestro querido amigo Lamy. A ver, ¿cómo hacíamos esto en estática? ¿Se acuerdan? Aquí poníamos la fuerza que tengo, esta es una fuerza, aquí hay otra fuerza, mira, horizontal, y aquí hay una fuerza inclinada, ¿ya? Entonces, este angulito obviamente es 90 grados. Este ángulo de acá, fíjate, este ángulo es 90 más 53, 143. Y este ángulo de acá, ese ángulo de acá es 90 más 37, 127 grados, ¿no? Muy bien, le vamos a dar los valores ahora respectivos, ¿no? Esto es 30 newtons. 30 newtons. Esta tensión es la que quiero hallar
y esta es la fuerza eléctrica que tampoco la tengo, pero no me tengo que confundir porque basta, solo voy a hallar la tensión, ¿no? Aunque también podría hallar la fuerza eléctrica, pero en este caso solamente voy a hallar la tensión. Aplico Lami y Lami sería entonces 30. Es al seno del ángulo que está detrás de él, ¿no? O sea, seno es de 143, que ya sabes que 143 lo resto con 180 y quedaría seno de 37, ¿sí? Esto es igual a T, que es lo que quiero hallar, ¿no? T es al seno de 127 y 127 equivale al seno de 53, ¿no? Seno de 53, lo restas con 180 y queda 53. Listo. Desarrollamos esto entonces, T, fíjate, será igual a 30 por el seno de 53, que es 4/5, sobre el seno de 37, que es 3/5, ¿no? Entonces T simplemente tendrá el valor de 5 se va con 5, como te puedes dar cuenta, 33 se simplifican y aquí queda 10, y 10 por 4, 40 newtons, ¿ya? Entonces ya tenemos el valor de la tensión de la cuerda en este problema tiene el valor de 40 newtons. Obviamente también fácilmente hubiéramos podido hallar la fuerza eléctrica, ¿no? Simplemente hubiera sido 30 es al seno de 143 o seno de 37, como fuerza eléctrica es al seno de 90, y seno de 90 es 1, más fácil todavía, ¿no? Más fácil. Listo, amigos, entonces hemos hecho ya una variedad de problemas que implican la fórmula de distancia del campo eléctrico y también la fórmula de la fuerza del campo eléctrico. Como ven, no es complicado. Ustedes en el PDF que les he puesto ahí en el Classroom van a encontrar más problemitas muy parecidos a estos. Les recomiendo que los hagan y con eso van a estar ok en este tipo de problemas de campo eléctrico.